Ah, ya se lo quitaron. Ahorita el supervisor me dice que ya no más el tapabocas. No, pero pues yo le digo, muchachas, yo me lo pongo cuando hay bastante cantidad de gente. Pero por ejemplo, cuando yo voy, exacto, bueno, un bus. Pero por ejemplo, cuando yo voy en la calle, camino donde bregue yo que no haya gente alrededor. Así es. ¿Cierto? Sí. Bueno, vamos a comenzar. Y ese pasó. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de panorama bíblico. Hoy dos personas nos visitan. Fanny por primera vez, Adriana estuvo con nosotros la semana pasada. De relación o Héctor, También. Ailén y Luz Marina. Bienvenidos, hoy vamos a estar. Hoy no vamos a hacer la lección 8, vamos a hacer la lección 7.5. Vamos a hacer un resumen aprovechando varias cosas. Por cuestiones personales, Angélica no pudo estar con nosotros esta noche, que es la que está dando el panorama, y pensamos que más útil que suspender la clase, podíamos hacer un resumen de todo el Antiguo Testamento, aprovechando que la semana pasada, la lección 7, terminaba el Antiguo Testamento y vamos a empezar la semana entrante el Nuevo Testamento. Sonó interesante hacer un repaso de todo el Antiguo Testamento, todo lo que hemos visto, poder aclarar preguntas. Estamos hablando que el Antiguo Testamento es la parte más voluminosa de la Biblia y es una parte mucho más compleja de entender por todo lo que tiene de profecía, de historia, de diferentes géneros literarios. El Antiguo Testamento se escribió en un lapso más grande de tiempo que el Nuevo. Entonces, quizás hay algunas preguntas, algunas ideas que quedaron y vamos a empezar este tiempo. Y quiero empezar levantando una oración, pidiéndole a Dios que nos dirija entonces aquí en este momento. Padre, gracias por tu bondad, tu amor. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Tu palabra que nos dirige, tu palabra que nos bendice. Ayúdanos en este tiempo, Señor, concentrarnos en las cosas que de verdad edifican tu iglesia y nos ayudan a entender las Escrituras, a tener un panorama sano de tu palabra, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Amén. Entonces quiero comenzar haciendo un ejercicio y lo vamos a hacer en grupos. Y esto va a ser un reto porque sería de repente... ¿Cuántos somos? Ya no vienen más. No sé qué ha pasado. ¿Qué pasa con el grupo tan grande? No sé qué pasó con el grupo Pasó tan grande. todos. Suele pasar cuando llueve, pero vamos a dividirnos entonces en dos grupitos. Y aquí puse más o menos un repaso de lo que hemos visto. Comenzamos con Génesis, el paraíso, una relación perfecta entre Dios y el hombre. Luego vino la caída. Y aún las personas que no se consideran religiosas, aún las personas que no se consideran cristianas, reconocen que hay algo malo en nosotros como humanidad, que tendemos a hacer las cosas mal, que destruimos el medio ambiente. Nosotros lo llamamos el pecado. La Biblia habla de que la relación con Dios, una relación que era perfecta con nosotros mismos. O sea, Adán y Eva no sufrían de depresión. Se sentían satisfechos con su físico, con sus emociones, no había problema. Con el prójimo, Adán no tenía problemas con Eva, no tenía problemas, no habían diferencias, no habían celos, envidias, no había nada, pero también había una relación con el medio ambiente que era perfecto y sobre todo con Dios. El pecado rompió toda esa relación. Empezaron los problemas de autoestima, empezaron los problemas de no sentirme ubicado, de no sentirme suficiente, de no sentirme conforme con mi vida. Se rompió la relación con el prójimo, entró el egoísmo. Porque esta persona es más bonita que yo, porque esta persona le va mejor que a mí. Y con el medio ambiente, bueno, el desastre del mundo en el que vivimos, que abusamos de los regalos que Dios nos da a nivel ecológico, a nivel de la creación. Entonces, a mí me gusta ir a caminar en
en la montaña, y una de las cosas que a mí más pesar me da es que uno puede saber por dónde pasa el hombre porque sigue el rastro de basura. O sea, una vez ve un lindo bosque y cuando volteas una bolsa, una botella, y dice, ¿por qué nos cuesta vivir en armonía con esta creación? Y sobre todo con Dios. Vivimos alejados de Dios en desobediencia a Dios. Luego empieza el desarrollo de la historia bíblica, empiezan a aparecer algunos personajes que no voy a mencionar porque ustedes van a completar ese resumen. Aquí hay unas láminas. Un punto importante es la promesa que Dios le da a Abraham. ¿Recuerdan esa promesa que tenía 3 características? ¿Qué iba a hacer? Ahí está. Las promesas. Sí, las promesas. Sí, ahí está. De Abraham era una Nación grande. nación grande. Nación grande, él sería una bendición para todo el mundo. Su descendencia Iba a poseer la tierra. prometida. Dios le hace esa promesa a Abraham. Y en parte, todo el relato de la Biblia es el desarrollo de esa promesa, de cómo Dios va a cumplir eso de que este hombre sea una nación grande, sea de bendición para todo el mundo y posean la tierra que le ha prometido, la herencia. Hay otros personajes. Este personaje, ¿lo recuerdan? Frente a una zarza ardiente en el desierto. Ese es Moisés. Es parte también de la historia importante porque es el momento con Moisés y toda la historia del hecho es que propiamente aparece Israel como una nación. No es la nación más grande, no está cumpliendo totalmente esta promesa, pero vamos encaminados a eso. Sigue la conquista de la tierra prometida, la historia de los jueces, está este ciclo. Si leen en la Biblia el libro de los jueces van a encontrar siempre este ciclo. El pueblo es rebelde, es esclavizado, se arrepiente y son rescatados. Y siempre va pasando en ese ciclo. Esa es parte de lo que el libro de los jueces quiere mostrarnos como historia. Y en parte esa es nuestra historia también. En el sentido de que a veces nos levantamos y decimos quiero ser bueno, quiero portarme bien, y estoy portándome bien y en algún momento viene la rebeldía, vienen los problemas, acudo a Dios, Dios me restaura, o voy a la iglesia, o oran por mí, leo algo de la Biblia que me inspira, y vuelvo otra vez a estar bien un tiempo y otra vez recaigo. A veces nuestras vidas son espirales. El libro de los jueces muestra cómo la nación de Israel se movió en esa espiral. Y bueno, después sigue el libro de los reyes, y en los reyes está un rey que construyó un templo, y ese es Salomón. Ese construyó el gran templo, inició una dinastía, después el reino se dividió en 2. Israel el reino del norte, Judá el reino del sur, fueron llevados al exilio en toda esta región, lo que es Persia, Nínive, Asiria, Babilonia, y muchos años después, 70 años después, vuelven otra vez, reconstruyen el templo, y ahí es donde termina el Antiguo Testamento, por la reconstrucción del templo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? De todo esto, que es una historia incompleta, y recordando lo que han visto hasta ahora, pueden usar los folletos, en 5 minutos organizarse y dar un resumen ampliado. O sea, por ejemplo, por decir algo, hablar de Moisés. Entonces, contar la historia de Moisés y cómo va en toda esta narrativa de la Biblia, o de Noé, o de Abraham, o de Salomón. ¿De alguno de ellos, pues? De alguno de ellos, sí. Ahí sí, Adriana y... Entonces nos toca que escribir. No, lo pueden hacer hablándolo 5 minutos por el pueblo y después van a pasar y nos van a contar. Ay, Dios. Pero entonces, algunos de ustedes 3 se tienen que acompañar a Fanny y Adriana porque han estado desde el principio. Pues es que lo de Moisés, pues es lo que uno ve cada año en la película, la Semana Santa. De Moisés lo más, como lo más sencillo. Sí, entonces puede ser ustedes 3. Hagámoslo entre y todos, pues que ustedes. somos 5 nomás, hagámoslo entre todos. ¿Lo hacen entre todos? Sí.
una parte de toda esta narrativa que quiera ampliar, contar, van a poder usar todo el material, escribir en el tablero. O sea, después de 5 minutos ustedes van a ser los profesores y yo voy a ser el alumno. Usted mira que sabe tanto. No, pero dice que no hay que escribir, pues, sino que realmente lo que sabe uno de Moisés, que es como o por lo menos yo me acuerdo de lo que he visto en las películas, porque para empezar, para que no antes de Moisés estaba también, ¿no? Entonces no sé por dónde empezar. Entonces empecemos por Noé. Bueno, pues si vamos a hablar de los personajes, ¿cómo es que le llamamos? Patriarca. Isaac, Jacob, ¿no era Jacob? Jacob, sí. Y hay otro. Abraham. Sí, Abraham. Abraham es el papá de Isaac. Sí, Es el papá de Isaac. Y de Jacob. Y de Jacob. Bueno, como estaba mi hermano. No, eso lo veo en las películas cada año. Mira, pues yo veo eso y tenemos una hojita lejos. No, pues sí, yo ¿Ustedes responden? Sí, bueno. Bueno, entonces organizamos las ideas. Primero, para resumir, ellos vinieron hace 8 días. Bueno, como para Pero sí resumir, necesitan la hoja. Sí, es mejor. Necesitan la hoja. no, porque como él también se expresa, pues él tiene también conocimiento. Sí, yo tengo un poquito. Yo estoy como ustedes, no crean, yo estoy. No, Usted también. 8 días que hay que empezar en ello, no sé. Usted no más antiguo, yo usted no sé nada. Una niña que vino hace 8 días. Esa sí, que sabe. Ah, ya sí, no, ya sí, la Pero es verdad. también uno Sí, sí, Los habían los que hablado hace 15 días. ¿Y qué vamos a decir de Abraham? ¿Y qué vamos a decir de Abraham? Bueno, de Abraham, es lo que estaban diciendo ustedes ahorita, que Abraham es el papá de Isaac y de Jacob. y Vamos que a son los- me llamó también para que Por eso hablamos la antica. Y una antica que se yo vi a pero es que el problema es que no sé Ya No sé que importa, está de no importa, que- una idea. El más rojo, lo atravesó ¿Le Moisés. puedes hacer esa bolsita? Ay. yo lo leo. Las hojitas son así, son Yo tengo este también que son más bonitas. no importa, la cuchara está como yo. Entonces empezamos Con el barro. Cuando sacó Moisés al pueblo de Egipto y se lo llevaron a Empecé. vamos. Iniciamos con la creación. Sí, ¿cierto? ¿Recuerdan lo de Noé? Sí, que Noé fue de casa en casa diciéndole a la gente que se arrepintieran porque iban a suceder un resto de cosas. Noé es el del arca. Sí. Hizo el arca. Sí. Fue de casa en casa. Entonces ella puede hacer esa perfección. Empieza con la creación. Exactamente, luego con Noé. entonces yo hablo de No, cuando de porque Moisés. yo pues, yo le estoy diciendo lo que me acuerdo de las películas. Sí, ve que son ¿Se interesantes. acuerdan que hablamos de que mueren en el arca? ¿Por qué pasa eso de que se mueren todos en el arca? Que se No, yo murieron esa después del parte- diluvio. esa parte no la cuando yo vine, ya había comenzado, ya había terminado. Yo me acuerdo de Moisés adelante, que fue donde estuvimos hablando. Eso, que simplemente que fue de casa en casa diciéndole a la gente. Pero es que eso tiene un fondo, Fanny, eso tiene un fondo, porque yo tengo entendido que eso era cierto, o sea, estamos confundidos en una cosa. Noé, cuando Noé pasó de casa en casa visitándolos y diciéndoles que lo que iba a pasar, que iba a haber un diluvio. Moisés. Ah, no, Noé. Cuando ella recogió a todos los que iban ahí, cierto que ahí había una disputa entre los mismos hijos de Noé, ¿o no era así? Dentro de la Es después. Eso es después. Sí, después entre Sem, Can y Jafet. Ah, Los 3 sí. hijos. Que de ahí nacen los cananitas, que son
de la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le va a dar en herencia a Moisés. Pero eso fue dentro del arca o cuando ya... Después. No, Voy a ir a Julián y ustedes me van a ir ayudando. Sí. Ah, bueno, está bien. Voy a comenzar con Moisés. Sí, pues Moisés sale, llega a Egipto, donde consiguió uno de sus amigos, lo están golpeando. Entonces él pues, se molestó y trató de matar al que estaba golpeando a sus amigos. Entonces el júbilo lo tapó con... Lo mató, sí. Lo tapó con arena allí. Entonces pensó que nadie lo había visto. Y recuérdate que el siguiente día, cuando él viene, el siguiente día, cuando él vuelve, le dice uno de los egipcios, sí, viene a hacer lo mismo que hiciste con la persona, visto y oye, él se sorprende y dice, me estaban viendo, era que ya lo habían visto, que había golpeado, pero tuvo que huir de ahí, tuvo que huir allí con su gente, se vino, salió, pues no me recuerdo. No huyó, sino que él lo mandaron a capturar. Él sí pensó en huir, pero lo mandaron a capturar y se lo llevaron al que supuestamente él veía como papá. Y entonces ya ¿cómo se dice? Lo echaron pues de ese pueblo. Lo hicieron ir de ahí. Lo echaron de ahí que por haber matado a uno Por un egipcio. Sí, señor. le hicieron y cuando él arrancó por allá a esa montaña y caminó y todo lo que se suponía que era para que se muriera en el desierto. Ajá. Y el hombre no se murió y no que llegó por allá al lugar donde encontró a Séfora, donde encontró unas mujeres sacando agua del aljibe, pues digamos, y así de un pozo. Sí, señor. Yo lo conozco del pozo. Y entonces alguien las iba a agredir a ellas. Y él llegó y las defendió. Entonces ellas quedaron admiradas de que ese hombre las defendiera. Y por eso fue que el papá de Séfora y de todas las muchachas llegó a quererlo tanto porque le defendió las hijas. Entonces cuando le dijo entre, le ofrecieron comida y dormida y todo eso, y ya después fue cuando él decidió, pues le dijeron que escogiera una de las hijas para Qué buena casar. entonces. Buenas noches. Sí, señor. Escogiera una de ellas para que fuera su esposa, y entonces él escogió a Séfora, que era la que le había llamado la atención. Ya se casó con ella. Sí, señor. Y de ahí por allá, pues, después fue, estaba tirando las ovejas y todo eso, y subió por ahí, y fue cuando vio ¿cómo se llama la salsa? La salsa, que es un árbol. Es un árbol la salsa ardiente. Y otra vez le habló y le dijo que no temáis, que estaba conviviendo contigo. Que se quitara los zapatos, porque Ah, estaba pisando tierra santa. Pues yo no sé, tierra santa ya porque estaba cerquita de la salsa, ¿o qué? Porque estaba la presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios. Ah, bueno, sí. Y eso es importante porque nos está recordando algo que tenemos que tener siempre presente. Dios es santo y ya nosotros no. Y ese quizás es una de las mayores tensiones o conflictos que uno ve en el relato de toda la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Cómo volvemos a relacionarnos con Dios? Empiezan a aparecer en la Biblia varios intentos de relacionarse con Dios, pero todos van siempre siendo insuficientes. O sea, ¿por qué Caín mató a Abel? Por envidia, por celos. por celos, Por celo. ¿Y qué generó el celo? la envidia. ¿Qué generó? ¿Qué generó ese El celo? corazón lo tenía. ¿Pero qué hecho específico pasó? La maldad, No, que lo miraron diferente, Dios lo miró a él diferente a como miró al hermano. No, ¿Por qué? Sí, pero porque ¿qué habían él hecho? le resaltó. Ay, ayúdame. ¿Por qué? No, porque el papá, Quería más al uno que al No. otro. No, ¿Qué? no se veía a todos por igual, sino que
¿Qué motivó a que Caín matara a Porque Abel? le resaltó las Sí. cualidades virtudes en él y en el otro no. No pasa. Porque la intención es de... Que la ofrenda que le dio. Una ofrenda. Ah, claro, la ofrenda que dio. Ambos trajeron ofrendas a Dios Sí, y es otra vez el hombre intentando comunicarse con Dios, o tener una relación con Dios, hacerle un regalo, hacerle un presente a Dios. Era una ofrenda, pero la ofrenda de Caín no revelaba un corazón Sincero. adecuado, un corazón sincero. De hecho, bastó poco tiempo para que él cometiese el primer asesinato. Y en la Biblia van a aparecer. ¿Qué hizo Noé después del diluvio? Un altar. Un altar y ofreció sacrificio. O sea, una y otra vez vamos a ver intentos de hacer sacrificios. Quizás el punto más grande es aquí, el templo. El templo, que era el lugar donde se hacían los sacrificios, y se suponía que ahí estaba la presencia santa de Dios. Pero bueno, Ani y Esteban, pues estamos haciendo un resumen colaborativo, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Los próximos de Por ahí vamos, ya por ahí Con vamos. Moisés. Con Moisés. Ani, mira, estamos Sí, haciendo el sí, resumen. Estoy entre todos y nos dio solo 5 minutos. 5 minutos para Ah, preparar. pero pues ya acabaron los 5 minutos, entonces ya. Pero era para prepararnos, ahora que por cierto, Fanny nos está visitando hoy y han visto buenas películas sobre el hecho, Sí. porque tiene Porque eso es así, ¿verdad? tiene muchos detalles, Me como me encantó esta película. pero siempre Pues la te puse. la mejor fuente es la Biblia. También, no, tiene razón, porque yo he visto las películas, pero también he leído en la Biblia esos pedacitos. Es que yo he leído algo de la Biblia, pero vuelvo y le digo, no he entendido nada y no he sentido como que esté aprendiendo algo. Al contrario, he sentido hasta miedo leyéndola. La Biblia no debe darnos. Por eso es que yo he pensado en esto, en un estudio bíblico. Bueno, bienvenida Ani y su esposo Esteban. Yo y Fanny. Ani sabe mucho y ya es una Esteban. Esteban es el esposo. Adriana estuvo la semana pasada, Ah, no repite. Pero Esteban no, ¿cierto? Entonces podemos ver una historia que comienza la creación, luego Caín, Abel, viene Noé. ¿Qué ocurre después de Noé, que también es una historia importante? El pacto, o la novela. Babel. ¿Se recuerda la historia de Babel? El hombre decide Hacer esa torre. grande porque quiere que su nombre sea famoso, y viene Dios, confunde las lenguas y se dispersa. Viene la torre de Babel, luego viene Abraham, las promesas a Abraham. Eso es lo que llaman los hijos de los patriarcas, que son Abraham, el hijo de Abraham, Isaac y Jacob. y Esaú. Y de Jacob nacen José. No. José, sí, José es uno de los Y hijos. los otros hermanos. Y los otros hermanos, José primos de Israel. Ah, los que lo vendieron. Los que lo vendieron. Y de ahí vamos a pasar a la historia De Moisés. de Moisés, Que atraviesan el Mar Rojo. que atraviesan el mar. Era la historia del Mar Rojo. Moisés, ¿por qué es importante? Si uno ve toda esta historia del Antiguo Testamento, ¿por qué Moisés es importante? Por los 10 mandamientos. Porque fue el elegido para. Liberar al pueblo de Sí. Y al fue que se le entregó la tabla Las de tablas. lanzamiento. Con los 10 mandamientos, ¿qué más? la promesa de la tierra prometida. Bueno, la promesa viene desde Abraham, pero en Moisés y esa generación se ejecuta al entrar Israel en la tierra prometida. ¿Por qué más? Porque también se le dio las instrucciones de cómo hacer el arca, el tabernáculo. Tabernáculo. Se recuerdan.
tabernáculo. Se encuentran de este sitio, el tabernáculo. Era donde se vivía. Dios estaba aquí, el pueblo acampaba alrededor. Aquí era donde se adoraba a Dios, donde se ofrecían los sacrificios, las ofrendas, donde se pedía perdón. Habíamos dicho que nos recordaba esta cerca. Como el límite. Límites. Lamentablemente el pecado hace que Dios tenga que poner Y límites. ese tabernáculo en ese entonces es como que ahora, como estos salones de reunión, ¿o no? No, es diferente. Yo también tengo esa duda en aquella. Es diferente. Es como un lugar de oración. No. No, porque hay que mirar la función que cumplía el tabernáculo. ¿Qué función hacía ellos? ¿Qué tenían que hacer ellos en el tabernáculo? Que tenían que llevar sacrificios. Y era para ser perdonados de sus pecados. Era la forma en cómo eran perdonados, a través de sacrificios. Y hay varios tipos de sacrificios. El tabernáculo no era exactamente un lugar... De oración. No, era un lugar de oración, pero lo digo, era el lugar donde se hacían los sacrificios. Entonces es un lugar donde había mucha sangre, muchos animales muertos, mucho fuego. Sí, suena feo, pero es como una mezcla de iglesia con matadero. O sea, y a eso súmenle que es en el desierto, así que el agua debe ser escaso y no debe haber sido muy agradable. Pero es ese recordatorio de lo feo que es el pecado. Alguien siempre muere por causa de los pecados. El sistema que Dios le dio a Moisés en el tabernáculo recordaba: si tú cometes un pecado, lleva un cordero al tabernáculo y él va a morir. Eso era básicamente el sacrificio. Alguien moría. De hecho, recuerda la frase, o conoce la frase chivo expiatorio, que es la idea de que alguien asume mi culpa. O sea, agarraron a Héctor de chivo expiatorio, o sea, todo el mundo descargó su... Es la idea de lo que ocurrió en el tabernáculo, no solo con chivos, con muchos animales. Eran expiación, eran sacrificados Para limpiar al otro de los pecados. Sí. Y eso era solo temporal. Tenían que hacerlo muchas veces, muchas veces. El tabernáculo tenía varios lugares. Aquí había un altar, aquí había una fuente donde la gente se lavaba, aquí estaba el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes, y al fondo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y ahí solo entraba el sacerdote una vez al año, el sumo sacerdote. Y la historia dice que él tenía que llevar unas campanitas en su traje, y las campanitas iban sonando. Y con eso la gente sabía que él estaba vivo, porque estaba en la presencia de Dios y la presencia de Dios lo podía matar. Así que si dejaban de sonar las campanitas, había que hablarlo y sacarlo, no podía entrar a otra persona a sacarlo. Era una relación difícil con Dios. En Moisés ocurre eso. Porque otras cosas en Moisés es importante dentro de toda esta historia. Y estoy haciendo esta pregunta porque parte de hacer todo este panorama bíblico es poder tener una visión de la Biblia, entender esta historia y cómo esa historia nos afecta hoy a nosotros. Obviamente, nosotros no tenemos un templo así, tampoco un tabernáculo. Gracias a Dios, cada vez que pecamos no tenemos que llevar un corderito a la iglesia y yo tengo que degollarlo. Eso me hace muy, muy feliz. No me gustaría. Pero tampoco podemos decir, bueno, esto ya no sirve, esto no tiene significado para nosotros. Esto tiene que tener una importancia. Entonces es irnos haciendo la pregunta, bueno, ¿cómo Dios va obrando, cómo Dios va cumpliendo las promesas y cómo eso afecta a nuestra vida? Entonces Moisés da la ley, da el tabernáculo, otras cosas. Pues, guía al pueblo de Israel para salir de la esclavitud de Egipto. Que a él se le dio esa misión, que a Moisés le dieron la misión de salvar al pueblo, de liberarlos. Pero ¿por qué otra cosa? No sé. También, No, que
qué pena. No, yo me estoy adelantando, ya iba a hablar del becerro. Pero Ah, eso yo más se lo iba a allá. decir también. Dilo. ¿Qué pasó con el becerro? No, que ellos, pues el pueblo empezó como a idolatrar, a crear como su propio Dios. Pero me ayudas. Y también era como el mediador entre el pueblo de Israel con Dios, era como Sí. ese intermediario. Y sí que le tocó lidiar mucho con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era difícil. El pueblo perdió la fe o pensaron a desconfiar cuando vieron que Moisés no aparecía. Porque Moisés subió a la montaña y se demoró mucho tiempo. ¿No cuántos días? 40 días. 40 días. 40 días atrás, en vista de que no aparecía, hoy que ellos se enojaron y dijeron vamos a hacer un becerro. Recogieron todas las cosas de oro que tenía cada uno. Eso, las hablamos. Recogieron todo lo de oro que tenía cada uno, lo fundieron e hicieron ese becerro y empezaron a adorarlo. Cuando empezaron a adorarlo fue que Moisés bajó y con esas tablas Las partió. y tenga el castón. Ella ve muchas películas, sí. Mani es buena para y las entiende y la ejecutan así. Es que yo lo he visto varias veces. ¿Y qué pasa? ¿Qué pueden pensar de la historia del becerro de oro? ¿Qué podemos pensar? Pues que no debemos adorar imágenes, que eso es lo que Esos se son llama- dioses ajenos. Que no tiene poder, que no tiene nada. Pues. Mire, cuando hablan de adorar imágenes, yo en eso tengo una duda. ¿Por qué? Porque yo digo, hombre, sí tienen razón, adorar imágenes, están adorando un becerro. Cuando Moisés también, que el faraón que tenía que dejarlos libres y no lo dejaba, ellos se le arrodillaban a una figura con cabeza como de león, con de aquí para acá como humana, pero de la cabeza como de león, otra como de ave, y le hablaban a esas cosas que eso no tiene vida. Ahora, se habla de eso, yo creo que es a eso que se refieren cuando dice que no adorar imágenes, porque también se habla de la religión católica, pues que porque tienen allá a San Antonio, a Mulano, pues a la Virgen, a todo. Entonces yo pienso, de pronto no se refieren a esto, Sí, claro. se refieren a esas imágenes que yo he visto en las películas, ¿Qué a piensan? esos becerros y a esas cosas. Sino que Dios estipulera que lo adoráramos solo a Él. Y al adorar otra cosa diferente, no importa si puede ser hasta un hijo, el trabajo o una imagen. Cualquiera de esas cosas no es Dios. Entonces estamos siendo idólatras. Cuando adoramos cualquiera de esas cosas. Porque Es todo, o sea, que es todo lo que uno ponga delante de Dios. O sea, como Que ponga por que encima ponga de Dios. como eso, por encima. O en el lugar de Él. bueno, y los ángeles, Dios tiene sus ángeles o no, tiene sus ángeles y los manda a que nos cuiden, a que nos ayuden. Uno por eso puede pedirle a él que envíe a sus ángeles y así mismo uno muchas veces le pide a un ángel o le agradece al arcángel Miguel por decir algo. Pero tienes que tener cuidado de no terminar adorando. Porque una de las cosas que da claro es que Dios es un Dios celoso. Y Él se reserva toda la adoración. De hecho, hay varios relatos en Apocalipsis. Encontramos que inclusive el ángel que le está hablando a Juan, y eso lo veremos cuando estemos finalizando, Juan se va a arrodillar ante el ángel y el ángel le dice, no, tú no me puedes adorar, adora solo a Dios. Aún los ángeles rechazan ser adorados y venerados porque todo es para Dios. Porque el tema es que donde tú adoras está tu corazón. Y como dice Esteban, si yo adoro a mis hijos más que a Dios, yo termino siendo idólatra. Pero el punto es aquí que, ¿cómo es Dios? ¿Qué forma tiene Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? Porque Dios está muy próximo del Señor. Ese es Jesucristo, pero Dios Padre. No sabemos. Pues como no lo vemos, no nada, pues pensamos, yo por lo menos pienso que es un espíritu, pero que forma tiene un espíritu. Es para mí todo lo que represente amor en todas sus formas. Pero eso no lo puedes expresar, por eso es que
Aquí Dios usa figuras. Aquí usó una zarza, En el tabernáculo era una nube, era. una columna de humo. Salía siempre un Una humo columna de de... fuego y una nube. Sí. Bueno, aquí en el monte Sinaí, Ah, tormenta, rayos, pero realmente no podemos hacer una imagen de Dios. Una de las razones por las que no podemos hacer una imagen de Dios es que cualquier imagen que tú hagas queda pequeña. seríamos como los egipcios. Los egipcios hacían dioses de las cosas que Dios creó, como la rana, el sol, el agua, todo hacía un dios. Sí. Y en cierto modo, eso ofende y menoscaba el carácter de Dios, porque no lo está representando todo el país. Él no acepta que hagas una imagen que tú digas, esto es Dios, y una piedra, lo que sea, porque no puedes representar a Dios, porque Dios es mucho más grande que eso. Y los ídolos llaman la atención. Parte, ¿qué fue lo que le pasó al pueblo con esta historia del becerro de oro? Hey, Moisés se tarda mucho, se habrá muerto, necesitamos un Dios que nos guíe y necesitamos algo que nos lleve a parecernos, a sentirnos seguros. Y hay otro detallito importante. Dios prohíbe las imágenes en el Antiguo Testamento, todo lo que es Números, Levítico, pone un sistema estricto de ofrendas, pone los 10 mandamientos, porque el mensaje es, ustedes no serán como las demás naciones. En el momento en el que ellos hacían un becerro de oro, se volvían al resto del mundo, se volvían igual que los demás. Y para ser pueblo de Dios tú tienes que ser diferente. Aún eso aplica hoy a nosotros como creyentes. Nuestra vida debe ser de alguna manera diferente. O sea, ¿qué habría de especial en mí si yo me comportase exactamente igual que el resto del mundo, con los mismos valores? ¿Qué distinguiría con el pueblo de Dios? A veces sí voy a tener malos momentos, a veces el pecado me va a hacer actuar mal, etc. Pero mi vida, en general, debería reflejar que yo soy hijo de Dios. Y la manera que el Antiguo Testamento nos lo recuerda es, este pueblo vive de manera diferente. Israel era el único pueblo en todas estas naciones, estos reinos, que era monoteísta. ¿Recuerdan lo que significa la palabra monoteísta? Yo no. No, ya no. Monoteísmo. El pueblo de Israel. Solo Dios. Un solo Dios. ¿Qué creen? Mientras Egipcio tenía toda esa cantidad de dioses, el Dios que se parece a un gato, un toro, un perro, al sol y eso, y Canaán tenía este Dios y este aquel, Israel tenía un solo Dios. Ya eso era algo diferente, ya la gente preguntaba, wow, ¿por qué tienen un solo Dios? ¿Por qué creen en un solo Dios? Y un solo Dios que no lo ven siquiera. Y que no lo ven y que no tiene Forma. no tiene forma, así que no hay una estatua. Eso es una manera de recordar, ustedes son un pueblo diferente. Tenían un rituales diferentes, tenían una manera de celebrar y de vivir su vida diferente. Cuando leen los libros de Moisés, que son los 5 primeros libros, ¿cuáles son? Génesis, Números, Levítico, Números, y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia van a encontrar especialmente lo que es en Deuteronomio, en Éxodo y en Levítico una cantidad de leyes para esto, leyes para esto. Todo eso lo que querían era primero recordar, ustedes son un pueblo diferente y viven de manera diferente y tienen leyes diferentes y se comportan de manera diferente. Ahí Éxodo es importante porque nos da el inicio de la creación de Israel como una nación. Ahí Israel recibe su ley, los 10 mandamientos, recibe su liturgia, el sistema de culto, el tabernáculo, las leyes con las que iban a vivir. Entonces pasamos Éxodo, ¿qué viene después? Después de Moisés. Después de Moisés, el Éxodo. Sí, pero eso Después de la historia de cronológicamente todos esos libros abarcan el mismo periodo de tiempo, mientras Moisés está vivo.
Llega Moisés, muere, ¿qué sigue? ¿Qué historia sigue? Después de que muere El rey. Moisés. ¿Ah? Después de que muere Moisés. Lo de la tierra prometida. La tierra prometida. Ah, pues fue. Josué, la conquista. Y es todas esas historias de cómo Israel va poco a poco conquistando Canaán. ¿Alguna historia que recuerden de Canaán, de la época de la conquista? Hay por lo menos dos personajes o dos historias que son muy conocidas. Una tiene que ver con un hombre que era muy, muy fuerte. No, Uri. Pero no jueces. Ah, el pelo largo. Sansón, el pelo largo, sí. Y la otra es la de una ciudad que tiene unas murallas grandes. Jericó. Y en todo el proceso de la conquista, Israel empieza a llegar a esta tierra. Estamos aquí, el tiempo de los jueces, lo que les decía hace un momento: rebeldía, esclavitud, arrepentimiento, rescate. Y ese es el libro de los jueces. Ese círculo en el que Israel empieza a pecar, viene un enemigo, los oprime, viene, Dios levanta un juez, puede haber sido Sansón, pero está Débora, está Ahó, hay varios jueces, pero siempre va hacia como una espiral de cada vez es peor. Y el libro de los jueces, si lo leen, las historias finales son de terror. Son de muerte, de un pueblo que está totalmente apartado de Dios, que está viviendo de manera hundido en el pecado. Y después de los jueces vienen los libros de Reyes y Crónicas. Y son los libros que hablan de la dinastía. ¿Cuál fue el rey más famoso de David? Y además de David, Salomón, su hijo. Y son varios reyes que van gobernando Israel. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamó? Saúl. Primero fue Saúl. Después de Saúl vino David y Salomón. David y después vino Salomón. ¿Qué pasó después de Salomón? Se dividieron los reinos. Y aquí se dividen los reinos. Israel y Judá. Se supone que el último de los jueces, Samuel, ayudó a escoger a Saúl como rey. Y Saúl debía ser el rey de Israel. La promesa era: ustedes como pueblo mío van a hacer una bendición a todas las naciones y me van a cumplir esta promesa. Ser una nación grande, bendición para todo el mundo, y la descendencia va a permanecer en la tierra prometida. Saúl no dio la talla. Fue un rey que no tuvo un corazón para Dios, un rey que decidió hacer las cosas a su manera y perdió el favor de Dios. Y entra David de mesero. David, el joven pastor. David es el mismo David que mató a Goliat. Es el mismo David que escribió casi todos los salmos de la Biblia. O sea, David era un hombre que adoraba y buscaba a Dios. La mayoría de los salmos que están en la Biblia pertenecen a David. Y vino su hijo Salomón. Salomón fue un hombre sabio, construyó el templo. David quiso hacerlo, Salomón no pudo hacerlo, le dejó todo listo a Salomón. Leemos en el libro, tanto en Crónicas como en Reyes, que David preparó todo, consiguió los materiales, el oro, todo, pero no pudo cumplirlo y le dejó las instrucciones a Salomón y Salomón cumplió.
Hacia el final de sus días, Salomón tiene un hijo. ¿Cómo se llamaba? Roboam. Siempre se confunde con Como este, ¿no? uno puede decir que no es Sí, hijo. se le pasa. Roboam se llama. Roboam fue terco, no obedeció a Dios y por culpa de él. Roboam, Roboam. así como dice, ¿no? Sí, eso está en el folleto. Ah, en la lección 7. Sí. 7. En la 7 debe estar. Sí. Ah, sí, está. Ya. En la pregunta 7.1, 7A. Roboam, el nieto del rey David. Sí, así, Roboam. Roboam causa la división del reino. Y la historia es lo más tonta, pero se parece tanto a nosotros. Y por eso la quiero mencionar, porque es parte de lo que la Biblia nos recuerda de quiénes somos nosotros. Salomón tuvo uno de los reinos más grandes, más esplendorosos de su tiempo. Y para hacer eso, él tenía que recurrir a esclavitud, a trabajo forzado, a impuestos. Cuando Salomón muere, le dicen a Roboam: por favor, aligera la carga, sé bueno con nosotros. Roboam va y le pregunta a los ancianos que habían estado en la corte: ¿qué debo hacer? Y los ancianos le dicen: obedece al pueblo. Si tú te portas bien con ellos te van a obedecer y van a ser leales para ti el resto de sus vidas. Esa idea no le gustó a Roboam y fue con los más jóvenes. ¿Qué creen que le dijeron los más jóvenes? Que no cobrara impuestos, que no... Que aumentara la carga. Todo lo contrario. A los cobraron. Que les dijese a la gente: ustedes están diciendo que mi papá los presionaba. Pues sepan que yo los voy a presionar mucho más, que yo soy más malo que mi papá. ¿Qué resultado? 10 tribus de las 12 tribus formaron el reino del norte, toda esta parte de acá, y Judá, la tribu de Judá más la tribu de Benjamín, formaron el reino de Judá, el reino del sur. Y ahí estuvo el reino dividido. Ahí comenzó entonces una línea de hijos de David sobre el que Dios había hecho una promesa de que de él nacería el rey que a lo largo de toda la historia se va a convertir en el Mesías, en Jesucristo, y el reino de Israel quedó como a la deriva, intentando obedecer, desobedeciendo más, hasta que en un momento llegaron los asirios y destruyeron la capital del reino de Israel, que se llamaba Samaria. Los enviaron al exilio por acá arriba y ahí desapareció. Siguió el reino de Judá unos años más, pero el reino de Judá empezó a seguir el mismo comportamiento. Empezaron a pecar, empezaron a alejarse de Dios, hasta que vino el exilio, que el exilio básicamente es Babilonia. Viene, destruye Jerusalén, destruye el templo, lo que era el orgullo del pueblo de Israel, y se lo lleva a Babilonia. La Biblia dice que iban a pasar 70 años mientras el pueblo iba a estar en el exilio, y luego iban a volver a Jerusalén. Y aquí estamos en los últimos libros de la Biblia. Toda esta historia que les he contado son la historia de los libros de Crónicas, Reyes y algunos profetas, los que serían los profetas que le hablaron a estos reyes, a los reyes de ambos reinos. Cuando estoy hablando de la vuelta, estoy hablando de los libros de Nehemías, Esdras, y hay algunos profetas como Ageo, Malaquías, que son profetas del tiempo de post-exilio,
Y aquí se empieza a hacer la reconstrucción del templo. Y ahí termina el Antiguo Testamento, con un pueblo que ha vuelto, no, más nunca va a volver a ser un reino como lo fue Judá, llega a ser más o menos como una especie de estado vasallo, primero de los persas, luego de los griegos, y en el tiempo de Jesús del Imperio Romano. Pero ya Israel nunca vuelve a ser una nación independiente, es una nación semi-esclavizada, tenía libertades, tenían templo, tenía cierta autonomía, pero ya no eran el reino. Y eso es importante porque parte de la expectativa que se lee en el Nuevo Testamento es el anhelo de volver a ser un reino, como lo fue Judá, para que se cumpliese la promesa. Y ahí quedamos. ¿Alguna pregunta, comentario, observaciones, dudas? Yo tenía entendido que Babilonia también había desaparecido. Sí. Por los Medo-Persas. Pero entonces, o sea, Babilonia acabó con Judá, Con Israel. con Israel. No, así con Judá. Así Con Judá, sí. Y después desapareció Babilonia. Sí. Esa es la historia de los peces chicos son devorados por los más grandes. Entonces, Asiria se comió al reino del norte, porque era más grande. Después Babilonia, Asiria. Y después Persia se comió a estos. Y después vino de por acá Grecia y se comió a todos. Y después Roma se comió a todos. Es una historia. Es interesante porque en el libro del profeta Daniel hay una visión que habla de eso. Hay una visión de unas bestias que salen y se comen a otras y de una estatua que tiene diferentes partes. Está profetizando esta historia. Los profetas, dentro de toda esta narrativa de la Biblia, nos van a ir recordando hacia dónde va a ir el mundo. ¿Qué va a pasar aquí? Y es digamos, son claves para leer la Biblia. Desde Génesis, pasando por todo esto, hasta llegando aquí a los reinos, al exilio, a la reconstrucción del templo, está siempre la pregunta: ¿cómo Dios va a cumplir su pacto? ¿Cómo Dios va a traer salvación a la humanidad? ¿Qué va a pasar? Aquí uno lee estos libros de reyes y queda con la pregunta: ¿cuál va a ser el verdadero rey bueno? Uno lee los profetas y va a preguntarse cómo Dios va a traer justicia a la tierra. O sea, hay profecías, hay profetas grandes como Isaías, Jeremías, pero hay profetas pequeños, Abdías, Habacuc, está el famoso profeta Jonás, y ellos tocan temas sociales, tocan temas de justicia, y en esa profecía uno siempre queda con la pregunta: ¿cómo Dios va a hacer justicia? ¿Cómo Dios va a traer justicia a la tierra? Todo esto va formando la idea del Mesías, el hijo de David. Dios le había prometido a David: un descendiente tuyo se sentará en tu trono. Que viene de aquí de esta promesa: para que Abraham sea bendición a las naciones, tiene que ser a través de su descendencia. David es descendiente de Abraham y un hijo suyo iba a ser el rey. Eso es lo que para el Nuevo Testamento es el Mesías. ¿Qué significa ungido? Ellos estaban esperando. Ahora, desde que ustedes, ¿cuál es el último libro de la Biblia? El último del Antiguo Testamento. El antiguo. Una profeta. Búsquenlo si quieren, El ¿ya? último del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Yo lo busco, pero ahí está. ¿Qué? Deuteronomio. No, el último libro. Daniel. Malaquías. Daniel. ¿Qué Malaquías? Malaquías. Entonces tiene otra Mira, cosa. Malaquías y después Entonces esto ya es otra cosa diferente. Sí. No es que de aquí saltaba, que no eran sino dos. Entonces este intermedio es otra cosa
Sí, a eso, casualmente, eso lo voy a explicar. Esto es el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Y es toda esta historia que hemos visto en estas 7 lecciones. Luego va a venir el Nuevo Testamento, que comienza con Mateo, En Apocalipsis. Termina en Apocalipsis. Mateo Apocalipsis. $400 años hay entre Malaquías y Mateo. 400 años. Sé que en la Biblia no hay 400 páginas de diferencia, sino que uno pasa una página y ya está en el... Pero eso fue mucho tiempo, porque 2 años de antes, como eran del ángel. 400 años. ¿Qué pasó en estos 400 años? Y la semana pasada dejaba la pregunta, ¿qué pasó aquí? Dios no volvió a levantarse ningún profeta, no volvió a... Parece que no pasó nada. Durante esos 400 años se termina de construir el templo, Jerusalén se establece como capital de un estado judío, pero era un estado vasallo, que pasa de los persas a los griegos y a los romanos, pero nunca va a ser un estado totalmente libre, solo salvo un pequeño periodo de tiempo. Pero en este espacio de tiempo se escriben estos libros de la Biblia. Tobí, o como él lee, Tobías, 1, 2 de Macabeos, son los libros que tiene la Biblia católica y son los libros que se llaman deuterocanónicos. En esos libros se cuenta la historia de cómo Israel intenta recobrar su poder, su autonomía, pero estos libros nosotros, la Iglesia Evangélica, no los considera libros inspirados. Son libros que forman parte de tradiciones, pero no, por eso en una Biblia evangélica tradicional, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y no está lo que se llaman deuterocanónicos, que son libros que eso ya quizás en algún momento de otros estudios de los martes hablaremos específicamente sobre la composición de la Biblia, pero esos no entran generalmente dentro de la tradición conservadora cristiana, pero que narran parte de esa historia. Durante ese tiempo sí ocurren unas cosas importantes, y con esto quiero terminar y responder a la pregunta que dijeron. Esos 400 años son importantes porque, primero, el pueblo de Israel empieza a entender que el hijo de David va a ser el Mesías y empieza a esperar un Salvador. Y eso es necesario para entender el Nuevo Testamento, que gira en torno a Jesús como Salvador. También se escribe la Septuaginta o 70. Ese es el Antiguo Testamento en griego. Y es importante porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y muchos de los autores del Nuevo Testamento van a usar esta Biblia, la Septuaginta. Así que, a pesar de que en estos 400 años no hay profetas, no hay profecía nueva, Dios no desciende y habla como ocurrió con los profetas, con David, con Salomón. Dios sigue obrando en la historia, y eso es bueno recordarlo, porque a veces en nuestra vida, en algún momento, nosotros sentimos que Dios no nos está hablando y sentimos que todo se queda como paralizado, como estancado, y oramos y no sentimos nada, y leemos la Biblia y no sentimos nada. Pero eso no quiere decir que Dios no está obrando. Tal vez en esos momentos de silencio Dios está preparando el escenario para su gran obra. Y es lo que pasa en estos 400 años. La Biblia en griego es importante porque va a ser la base para entender y predicar a Jesucristo. Se preparan muchas cosas a nivel de la nación. En ese tiempo, se recuerda lo que dije, pez grande se come a pez pequeño.
Roma ha conquistado todo el mundo y eso va a ser, ¿saben de dónde viene la frase todos los caminos llevan a Roma? La han oído, ¿verdad? ¿Saben que esa frase es cierta? Es cierta para este tiempo del Nuevo Testamento. Roma dominaba todo el mundo y creó una red de carretera que fue útil para que los predicadores del Nuevo Testamento se pudiesen desplazar por el mundo. Es decir, Dios está construyendo el mundo necesario para que nazca Jesucristo y el Evangelio pueda ser predicado. Esos 400 años son importantes en ese sentido. Así que está la Biblia, está el Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano dominaba todo el mundo, domina todo el mundo, pero habla griego. Y el griego es un idioma peculiar para la transmisión de las Escrituras. Es un idioma que tiene unas características que lo hicieron especial. Era como, por ejemplo, decir en estos tiempos hablar inglés. Si hoy tú hablas inglés, podrías defenderte en casi cualquier parte del mundo. O sea, podrías viajar a Japón, podrías viajar a Rusia. Hay un idioma universal. Así que ocurren una serie de cosas en estos 400 años que nos van a preparar para que la semana que viene entremos al Nuevo Testamento. No sé si tienen algo que decir, Pues me entró la duda. Roma, o sea que Roma tomó o sea, ellos hicieron lo de la Septuaginta. Ellos ellos se agarraron no el cristianismo como tal, pero ahí de donde salen los fariseos y todo eso. Como ellos, o sea, como ellos Roma como... Eso es importante, nacen los fariseos en este tiempo. ¿Qué ocurre? Les dije que el templo es destruido, Israel es disperso. Empieza a ocurrir lo que llama un proceso de... El pueblo de Israel antes del exilio estaba centrado en torno al templo, al culto, a quemar, a degollar ovejitas y animalitos. Después, durante el exilio no hay templo, no hay forma de ir a Jerusalén, así que el pueblo de Judá, y de ahí nacen los judíos, empiezan a pensar cómo yo recuerdo mi memoria, y empieza el proceso de escribir la Biblia, y pasa a ser un pueblo de una tradición de culto a una tradición escrita, rollos de la Biblia. Ahí nacen los fariseos, aquellos que conservan la ley. Esdras es parte de los primeros escribas, fariseos, porque ya mi identidad, como ya mi identidad no está en ir al templo, tiene que estar en tener unas escrituras sagradas. Empieza a crearse esa idea. En este tiempo los fariseos se consolidan sobre los sacerdotes. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a ver que en una parte del Nuevo Testamento está el templo de Jerusalén y están los escribas y fariseos. Y ambos son los poderes religiosos. Antes de esto solo había templos, solo sacerdotes. Y uno lo lee en todo el Antiguo Testamento, siempre se habla de sacerdotes. Empieza a hablarse de personas que escriben, copistas, escribas, es a partir de Esdras, Nehemías. Esdras fue posiblemente de los primeros escribas, de los primeros que se formarían los fariseos, y en estos 400 años se consolida. También se consolida la sinagoga, que es, digamos, el templo de estudio de la Biblia judía, de los primeros judíos. Eso también ocurre durante estos 400 años, y son todos los elementos que van a ser necesarios para que el Nuevo Testamento, Jesús, se revele y la palabra sea predicada. Porque hay una Biblia en griego, hay un idioma que todos hablan, así que le permitió a Pablo viajar de Israel a Roma y hablar todos, escribieron un idioma en el que se escribía el Nuevo Testamento, el griego. Están las sinagogas, que son sitios de reunión donde se estudiaba la palabra, y que la sinagoga se va a convertir en la iglesia que nosotros conocemos. O sea, hay muchas cosas que preparan para el Nuevo Testamento. Jaime, ¿los fariseos quién eran? ¿O los fariseos qué era? ¿Una religión o qué? Era una secta, entendiendo que secta, eso de todas maneras me imagino que eso se va a hablar aquí en el Nuevo Testamento,
secta muy diferente a como nosotros lo entendemos. Y por lo general tú entiendes secta como un grupo de gente rara con ideas. Cuando se habla de sectas de los fariseos se quiere decir solo una facción, un grupo. Hay varios. En el Nuevo Testamento los fariseos se caracterizan por ser celosos, por cumplir la ley, por obedecer a la palabra de Dios. Y vamos a hablar de algunos fariseos famosos en el Nuevo Testamento. Pero empiezan a ser... Pero era gente mala. Malos en el sentido que no entienden quién es Jesucristo y van a generar problemas. De hecho, son los contra de Jesús. Cuando vemos los evangelios, los que critican, los que al final se confabulan para la crucifixión son los fariseos. Porque ellos tienen una manera de ver la religión, es así, y Jesús no encaja en eso. Jesús viene con un mensaje que no encaja ahí y le genera rechazo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya el próximo martes empieza con el Nuevo Testamento. Comenzamos con el Nuevo Testamento. ¿De cuánto tiempo llevaron ustedes estudiando el Antiguo Testamento? 7 semanas. Y hoy la octava Muy semana. rápido. Sí, pero igual les cuento que lo que he estado dando con Angélica es que después de que terminemos esto, vamos a dedicarnos a ir desarrollando temas. Por ejemplo, creo que vamos a desarrollar una serie específica sobre el templo y el tabernáculo, una serie sobre los profetas tal vez, una sobre la Biblia, sí, porque la Biblia es verdad, porque la debemos entender, etc. Esa va a ser el tema. ¿Alguna pregunta, no? No, pastor, todo está muy bien. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Sí. ¿Qué les parece si terminamos orando en un tiempo de oración y voluntario? Bueno, no sé si enlazamos este tiempo. Sí. Enlazamos el tiempo para iniciar un breve tiempo también de oración. Padre amado, gracias Señor, gracias porque nos permite, Señor, entender tu palabra, Señor, el poder estudiarla, escudriñarla y ver lo maravilloso que has sido tú, Señor, en todo este tiempo. Gracias Señor, gracias porque también eres tú el que nos pone el entendimiento en nosotros para